¿Funciona? Lo primero que les quería hablar es hacer una reflexión sobre la importancia del gas para la seguridad energética. En el primer cuadro arriba ven lo que es la estructura de consumo de la energía primaria en el Perú y como ven el gas natural que ha venido creciendo a una velocidad muy rápida, por supuesto, desde el descubrimiento de Camisea, que empezó en el 2004, hasta casi representar 1/3 del consumo de energía primaria. Esa es la buena noticia, ¿no? La no tan buena es que todavía estamos casi que en 40%, casi el 40% del consumo de energía en Perú todavía sigue siendo energía en base al petróleo, del cual, como todos sabemos, no somos productores, dependemos de los precios internacionales por supuesto que compitiendo contra el gas natural, que el gas natural, como yo siempre digo, tiene primero que nada cantidad abundante y digamos previsiblemente, digamos, es un recurso que va a durar muchísimos años. Precio fijo, se dice fácil. Precio fijo en un mundo como este, donde vimos lo que pasó con la guerra de Rusia, con Ucrania. Aquí tenemos precio fijo, afortunadamente por una bendición de Dios, regulado, que no depende de ningún de ningún ente externo y predecible, digamos. Hoy tenemos una estructura, una infraestructura que permite que el gas llegue de forma predecible y estable. Nosotros recientemente estamos cumpliendo 20 años de operación, acabamos de celebrar este año 20 años de operación y nos orgullece decir que a pesar de tener uno de los ductos más complejos del mundo, y la verdad es que no está bien que uno mismo lo diga, pero créanme que sobre todo los primeros 200 kilómetros es uno de los ductos más complejos. De hecho, estadísticamente es uno de los ductos que más inversión requiere en la operación y mantenimiento, porque es un ducto que está enterrado en una de las zonas del mundo donde más llueve. Se imaginarán lo que requiere comparado con el mismo ducto nuestro en la costa, por ejemplo, o comparado con ductos en Argentina, en otras partes del mundo. Digamos, es otra cosa totalmente. Bueno, y a pesar de eso, estamos celebrando 20 años con una confiabilidad del 99%. Es cierto que hemos tenido apretones por estar sobre todo en esa zona de la selva, pero hoy podemos celebrar que 20 años hemos tenido una confiabilidad y lamentablemente, porque la verdad nosotros no lo pedimos, es el único ducto. Digamos, la mayoría de los países del mundo que tienen gas, la mayoría, no, yo diría que todos, tienen varios centros de producción y varios puntos de consumo. Perú es un caso raro, tiene un solo centro de producción, digamos, prácticamente un solo centro de producción y el consumo muy concentrado, lo cual nos hace que estructuralmente tengamos una debilidad estratégica por esa configuración. Pero a pesar de tener esa responsabilidad sobre nuestros hombros, celebramos que la hemos cumplido y además de ser uno de los ductos más complejos de operar. Para que tengan una idea, nosotros gastamos todos los años solamente en obras de geotecnia más de 20 millones de dólares, todos los años, en obras de geotecnia en la selva. Obras de geotecnia es contención de la tierra, para que la tierra no se coma el ducto. Porque créanme que si ustedes entierran algo en la selva y la van a buscar el año siguiente, no está, se lo comieron, porque la selva está viva. O sea, en la selva, yo siempre digo, no hay 50 metros planos. El ducto está en las crestas de las montañas y en la zona del mundo donde más llueve. O sea que bueno. Pero bueno, regresando a esta reflexión, que me fui un poco, tener 40, un poco bastante, ¿no? Para que no se duerman. Tenemos 40% todavía de la matriz energética que depende del diésel, lo cual es una tarea pendiente. Digamos, 20 años después todavía dependemos mucho del diésel. Mucho de esto es el sector transporte, lamentablemente un sector que se pudiera convertir, pero creo que todavía es una tarea que tenemos los que estamos en este sector pendiente.
Y bueno, y si vemos la parte de abajo, en cuanto a producción eléctrica, tenemos casi que el gas natural representa el 40% en promedio en el año la producción de energía eléctrica, lo cual está bien, digamos, ese es un valor que creemos que de 20 años después es un valor que creemos que está bien. Tenemos una gran producción hídrica que afortunadamente Perú tiene las ventajas de tener una geografía que le permite tener una generación hidroeléctrica tan grande, y tenemos unos renovables que poco a poco, no sé si esto tiene luz, no tiene, ¿no? Van creciendo, como lo ven abajo, y bueno, esta mañana estábamos discutiendo todo el potencial que tienen los renovables, pero yo siempre digo que los renovables tienen una gran, digamos, lo que todavía tienen que mejorar las energías renovables es el almacenamiento. Eso es algo que en el mundo todavía queda mucho por mejorar. Perú tiene almacenamiento, estamos hablando de baterías, ¿no? Perú, yo siempre digo, tiene la batería natural, una de las baterías naturales más grandes que puede tener un país, que es estas reservas de gas, porque eso es lo que es el gas. El gas es la gran batería que nos puede permitir hacer una transición a lo peruano. Digamos, Perú tiene esta gran ventaja estratégica y tenemos que estar muy pendientes de no copiarnos de otros países. Perú no es Chile, Perú no es Ecuador, Perú no es Europa. Perú tiene una grandísima ventaja estratégica de estas grandes reservas de gas que le dan una grandísima ventaja competitiva. Entonces tenemos que ser capaces de tomar lo mejor de las energías renovables, pero considerando que podemos tener la estabilidad que justo no tienen las renovables, que por la intermitencia que tienen, que te da el gas natural. Esta mañana tuvimos una discusión bien interesante de la nueva ley, mucho por hacer. Ojalá el reglamento salga, como decíamos esta mañana, que puede salir de cualquier cosa y todos cumpliendo la ley, pero salga de una forma que les permita a los peruanos tener el mejor resultado. Y la verdad es que eso es algo que tenemos que vigilar mucho. Acuérdense que aquí hay muchos, bueno, como en todas las industrias, todos tenemos intereses, todos los privados tenemos intereses privados, pero el país tiene que estar pendiente de que la solución que salga sea la mejor solución, que tenga los menores precios, y juntos explicábamos esta mañana que la ley es muy, muy amplia. Ojalá Juan Miguel pierda sus ceviches y tengamos que pagarte con mucho gusto el ceviche todos nosotros, pero bueno, es algo que tenemos que estar muy pendiente. Bueno, esto es otra reflexión que les quería hacer, que es el famoso cuento de las reservas del gas, que mucha gente dice, ¿qué pasa? Que las reservas están disminuyendo. Ahí hay una gráfica, la gráfica a la derecha muestra en Estados Unidos, la línea roja es el consumo, la amarilla es la producción y la azul son las reservas. Y básicamente ustedes ven cómo las reservas no es un concepto estático. Las reservas, a veces uno tiende a pensar que es como un cochinito que uno tiene, y si le va sacando, pues se te van bajando los ahorros, y eso no tiene nada que ver. Así no funciona el tema de las reservas. Fíjense la gráfica de Estados Unidos, cómo el consumo va jalando las reservas. Así funciona. La reserva es un concepto dinámico. Fíjense, a la derecha está el ratio de reservas-producción, también de Estados Unidos. Y fíjense cómo el ratio, aquí no veo bien, en el año 2000 más o menos, llegó a 10 años en Estados Unidos y nadie estaba preocupándose que se iba a acabar el gas. No, el gas no se acaba. Lo que tienes que hacer es impulsar la exploración. Y para impulsar la exploración, ¿qué necesitan los agentes económicos para explorar? Necesitan incentivos. ¿Y cuál es el incentivo? El consumo. Si no hay consumo, no hay incentivo, nadie explora. Así de sencillo. Entonces, la reserva no es un concepto estático, que es algo que nos ha hecho mucho daño, pienso, en el país. Hoy, en Perú, hay 300 millones de pies cúbicos todos los días que salen del pozo, que nadie los quiere. Entonces,
El upstream tiene que invertir dinero en volverlos a meter a la tierra, volver a subirle la presión y volverlos a meter a la tierra. ¿Quién va a explorar? ¿Para qué? Si yo soy un agente económico, ustedes, digamos, agentes económicos, ¿para qué exploras si nadie quiere el gas? Digamos, no tiene incentivos del gas. Para que haya exploración, tiene que haber incentivos, y el incentivo es el consumo, el incentivo es la petroquímica, el incentivo son proyectos de exportación, el incentivo es industria, pero tiene que haber incentivos. Ese es uno de los mitos que tenemos que atacar en el país, que la reserva es una cosa como una alcancía que se va bajando y se muere, y que nos pase lo de Bolivia. Claro, ¿qué pasó en Bolivia? Bueno, justamente que no hubo exploración, y bueno, claro, si no hay exploración, pero no tiene sentido que no hay, en los países normales, digamos, donde los agentes económicos actúan y el mercado actúa, y además un país como Perú, inclusive un país como Bolivia, que tiene unas reservas naturales tan importantes. ¿Cómo es posible que tengan problemas de gas? Porque no hubo exploración. Entonces lo que tenemos que hacer es incentivar el consumo, y el consumo son los consumos de los proyectos que te jalan la demanda, proyectos que usan gas en gran escala, como petroquímicos, industria de acero, industria de vidrio, muchas industrias que jalan. Y eso es lo que necesita, porque además, una vez que esas industrias se instalan, hacen rentable, por ejemplo, la construcción de ductos, que de otra forma no serían rentables, porque el consumo domiciliario lamentablemente es un consumo de volúmenes muy chicos, que no necesariamente jalan, digamos, no hacen rentable que inversiones tan costosas como las inversiones por ductos se realicen. Para que tengan una idea, justo hablaba con Martina hace un rato, todo el consumo de Lima, domiciliario y comercial, son 30 millones de pies cúbicos. 30. El ducto de TGP tiene 1.540. En teoría, si fuéramos a hacer un ducto para Lima, no tendría sentido. ¿Qué hizo sentido y por qué el ducto de Lima ha sido tan exitoso? Por los grandes consumidores, porque están los eléctricos, está el proyecto de exportación, hay grandes consumidores que hacen rentable una inversión tan costosa, porque Perú además tiene el tema geográfico, que hacer inversiones en ductos es muy costoso. Es muy costoso por dos cosas, por el tema geográfico y por la dispersión demográfica de Perú. A diferencia de Colombia, por ejemplo, que Colombia tiene varias ciudades, está mucho más diversificado todo lo que es la población y el PBI en varias ciudades. Lamentablemente en Perú hay una grandísima concentración en el centro. Eso hace que sea más difícil construir ductos, porque te lo hacen poco rentable. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer ductos para demandas en el norte, que tiene toda la distribución del norte, que tiene ya, que tendrá 10, 15 años? ¿Cuántos años tiene? 400.000 usuarios, pero 400.000 usuarios consumen 10 millones de pies cúbicos. Con 10 millones de pies cúbicos no se paga un ducto en ninguna parte del mundo. Y además, imagínate, hacer un ducto para el norte sería un ducto bien costoso. Entonces, lo que te jala los ductos es proyectos de gran demanda, como vamos a ver posteriormente. Entonces, bueno, regresando a esto, lo que le quería demostrar, fíjense abajo Perú. Perú tiene el consumo en rojo, la producción en amarillo, que ven que subió mucho por el proyecto de exportación, y las reservas en azul. Fíjense que el año 2016 las reservas cayeron como un pico. ¿Qué pasó? Se evaporaron, se pinchó el pozo y se escapó la reserva. ¿Saben lo que pasó? Que como no hay mercado, las reservas del bloque 58 se dejan de contabilizar, porque para contabilizar reservas tú tienes que demostrar que son comercialmente viables. Y en Perú no son comercialmente viables, porque además no hay mercado. Entonces las reservas en Perú, esa bajada que ustedes ven en azul en el 2016, me parece que es eso, ese gas está ahí, no se evaporó. Lo que pasa es que, eso, yo sabía que así se podía. Esto es la bajada de las reservas del bloque 58 que están ahí, que en cualquier momento volverán a subir. Y fíjense el ratio
de reservas producción en Perú. Claro, cuando se descubre Camisea se va, ¿no? Porque claro, un país con cero consumo y con una reserva tan grande se fue al infinito el ratio, y ahora estamos en 20 años más o menos. Entonces estamos todos preocupados de que se nos va a acabar el gas. Hay que aguardarlo no sé, con cuatro cadenas para que no se nos acabe el gas. Gravísimo error. Lo que hay que hacer es promocionar la exploración y los proyectos, por ejemplo, como proyectos petroquímicos, que puedan jalar esas reservas. ¿Qué pasó aquí? Ya. Esta creo que era la siguiente. Bueno, hablando de transporte, fíjense esta gráfica. Esto es redes de transporte. Transporte no es distribución, estos son redes de transporte de alta presión, ¿no? En kilómetros, fíjense, en gas natural. Fíjense, Argentina tiene 16.000 kilómetros, 10.000 kilómetros Brasil, Colombia, Bolivia, Perú está en pañales. Esto claramente lo que nos demuestra es un gran déficit de infraestructura, pero también ese déficit hay que leerlo con el lente que les acabo de decir, que Perú tiene una gran concentración en el centro y tiene una distribución geográfica muy amplia. Entonces, ¿qué se necesita para tener más transporte de gas natural? Primero, invertir, pero con estos criterios. Primero, criterios de eficiencia, porque en Perú tenemos otro mito, que es que si el gas no llega por ductos, que el gas tiene que llegar por ductos a todas las ciudades, y eso no necesariamente, les acabo de decir, no necesariamente es así. En ciudades donde no hay grandes consumidores, y el sector minero, por ejemplo, no es un gran consumidor de gas, lamentablemente. El sector minero no es un gran consumidor de gas, porque en su proceso no son grandes demandantes de gas. Entonces, lo que se necesita es, digamos, en esas ciudades o en esos lugares donde no hay solo consumo domiciliario, lo más inteligente para el país es que el gas llegue en forma virtual. Y por lo menos en los primeros años, sí, habiendo gas en forma virtual después y con distribución, por supuesto. Ahora ojalá se apruebe el proyecto de Cálida para tener la distribución en el sur, porque eso es llegar el gas. Llegarle el gas a la gente y llegarle al mismo precio. No necesariamente tiene que llegar por ducto, eso es un mito. Y la prueba la tenemos nosotros. Nosotros inauguramos en el 2016 un ducto Ayacucho, que mucha gente no sabe ni que existe. Lo inauguramos en el 2016. ¿Saben cuánto consume ese gas? Cero. Ese gasoducto está construido, está en operación, porque nosotros lo pusimos en operación, cumplimos nuestro compromiso de nuestra concesión. Nadie lo usa. ¿Por qué? Porque es mejor llevarlo en camiones, porque es más barato y el ducto está ahí. No ha habido, digamos, el ducto no es la solución para ciudades donde hay poco consumo. Para esas ciudades lo que tú tienes que hacer es distribución. Si una vez hecha la distribución, el distribuidor, si son volúmenes muy chicos, dice, bueno, capaz que lo sigo llevando en forma virtual. Bueno, si está el ducto ahí, ojalá ahora usen el ducto en Ayacucho porque está construido. Pero no es, digamos, necesariamente cierto, les decía antes, al norte tiene una demanda muy chica que no justificaría hacer inversiones tan costosas. Entonces, inversiones eficientes, oportunas y sostenibles. Y sobre todo, los ductos hay que tener mucho cuidado, porque al final, ¿quién paga los ductos? Porque si la inversión no es autosostenible, como no sería en la mayor parte del Perú, ¿quién la paga? Perú es un país que tiene un déficit de infraestructura tremendo, no hace falta decirlo, hospitales, escuelas. Entonces, te vas a hacer un ducto de 5.000 millones de dólares para ver si dentro de 100 años se justifica.
que parece que no. Pues, si todos los peruanos vamos a pagar un ducto, pues hay que hacer un ducto que sea eficiente, a menos que tengas demanda que te justifique la construcción de un ducto. Bueno, este es otro tema que les quería hablar, ya hablando del proyecto que nosotros vieron en el video que recientemente presentamos. Nosotros presentamos un proyecto en septiembre del año pasado de construir un nuevo ducto, y ese nuevo ducto, una de las grandes ventajas, aquí una vez más, así como en Lima se dio la gran ventaja de tener demandas ancla, en el sur tenemos las demandas anclas del nodo energético. Y aquí están las gráficas del COES. No sé si César se fue ya, no lo veo. Ahí está. Bueno, me avisa si meto la pata, César. Estas son las gráficas del COES que hablan de la generación eficiente. ¿Qué quiere decir? Que esta, a ver, ¿cómo era? Esta es la generación eficiente, ¿no? Digamos, esta es la demanda en estiaje, y esto es la generación eficiente. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos en déficit. O sea que ya el Perú va a estar sujeto a que en el estiaje no tenga la suficiente capacidad de generación eficiente. Llámese generación eficiente, generación que no, digamos que no es a diésel, generación a gas, generación renovable. Esto ya es una realidad. Entonces, esta es una de las razones que hace posible y necesario, absolutamente necesario, no solo para el sur, sino para todos los peruanos, que nuestro proyecto se lleve adelante, que es unir el nodo energético. Aquí está lo que pasó. Esta es una gráfica de el costo marginal, digamos, de los últimos años, lo que ha sido el costo marginal, que te demuestra la escasez, digamos, o no, de generación eficiente. Ven lo que pasó el año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? Se retrasaron las lluvias. ¿Qué pasó porque se retrasaron las lluvias? El marginal llegó casi $200. Eso quiere decir que al final tuvimos que generar con diésel, y en esos momentos el costo marginal pasó a $200. Alguien pagó ese costo. Alguien tuvo que pagar ese costo. Si tú cuantificas ese extra costo, son casi $2.000 millones de ese momento. Con eso se hubiera pagado este ducto, con un solo año. Entonces, esto hoy es una realidad. Y esto no solo es una realidad desde el punto de vista de generación eficiente, sino que es una realidad desde el punto de vista de vulnerabilidad que tenemos a los cambios climáticos. Esto fue un problema del retraso de las lluvias. Y fíjense, hablando de cambios climáticos, lo que están viviendo nuestros vecinos. En Colombia, que tuvieron el tema de la sequía, en Ecuador, inclusive en Brasil, y ni hablar en Chile, ¿no? En Chile por eso es que no tenemos que aprender de la experiencia de Chile, donde ellos no tienen gas, entonces han tenido una grandísima penetración de renovables, y eso hace que cuando hace sol la energía esté, no sé, en cero, casi cero, y en la hora pico esté en $200. Bueno, esa es la ley que tenemos ahora, que esperemos se regule bien y que no terminemos en esa locura, ¿no? de tener, digamos, el beneficio de los renovables, pero a costo de que al final todos paguemos más. Digamos que cuando hace sol se pague cero o cercano a cero, porque los renovables tienen un costo marginal de cero, pero cuando cuando todos lleguemos a la casa y queremos encender la luz o cocinar la cena o lo que sea, entonces paguemos $200 porque ya ahí no hay sol. Entonces esa es por eso nosotros hablamos de la transición energética a lo peruano, tomando en consideración nuestras ventajas sin copiar otras experiencias. Y además vacunándonos contra este gran tema que hoy es en el mundo, el cambio climático, que hace que muchos países estén vulnerables por la intermitencia de las energías renovables. Por eso contamos con el nodo energético del sur, 1.300 megas,
que hoy no tiene gas natural y que es absolutamente necesario para todos los peruanos. Por eso a veces se confunde y dice, bueno, TGP quiere hacer un ducto para el sur. La verdad es que no es un ducto para el sur, es un ducto para todos los peruanos. Y esto es algo que está, digamos, todos lo pueden verificar. Esto es un gran beneficio que va a tener para el Perú, no solo para el sur, el ducto que está proponiendo TGP. Bueno, esto es un poco lo que estaba en el video. Esta es nuestra propuesta. Nosotros la presentamos formalmente al Ministerio de Energía y Minas en septiembre. Estamos en proceso de negociación de los términos. Es una inversión. La característica más importante de esta inversión es privada. ¿Qué quiere decir que es privada? Que ya no vale la discusión de que si hay reservas o no hay reservas, o para qué se va a hacer ese gasoducto. Es privada. Digamos, si TGP la quiere hacer, bueno, listo. O sea, ¿qué más? Digamos, al ser privada no debería tener cuestionamientos que pudiera tener una inversión pública. Porque si fuera pública es otra cosa. Si fuera pública, sí, bueno, pero ¿para qué vamos a hacer ese ducto? ¿Por qué no hacemos otro ducto? ¿Por qué no chequeamos si hay suficientes reservas? Porque hay mucha gente que piensa que no hay reservas. Nosotros no creemos eso. Entonces, la primera gran característica es que es una inversión privada, no requiere subsidios, es una inversión financiada por TGP, por supuesto, que a nosotros nos quedan 8 años de contrato de concesión. Se imaginarán que construir esto tarda varios años, no hay forma de que lo construyamos con el plazo de esta concesión. Lo que estamos pidiendo son 10 años adicionales y a cambio de los 10 años adicionales, TGP hace esta inversión que tiene la gran ventaja del sector eléctrico, pero también la gran ventaja de que va a llevarle el gas a Arequipa y a Moquegua y Hilo, y va a acercar el gas, porque como yo les decía antes, si al final el gas a otras ciudades no es rentable llevarlo por ductos, bueno, pero está mucho más cerca. Digamos, aquí tenemos la ventaja de que un privado puede tomar ventaja de una demanda ancla para hacer una inversión, acercar el gas al sur, y si eventualmente desde ahí puede ir en forma virtual hacia otras ciudades, bueno, por lo menos no tiene que ir de Lima. Digamos, eso es un ahorro de costos importante. Bueno, eso es. Bueno, conectar el nodo al sur tiene bueno, ya les dije, ¿no? Se necesita ampliar la capacidad de generación eficiente. Ya estamos rumbo a un déficit de reserva de gas, que está bien. Ese déficit podemos discutir cómo se llena, porque es cierto que las energías renovables cada vez están avanzando más en el mundo y bienvenidas, y seguramente van a contribuir al cierre de esa brecha de energía eficiente. Lo que hay que buscar, como discutíamos esta mañana en ese foro tan interesante, sobre todo sobre la nueva ley, que es lo que hoy está poniendo en jaque a todo el sector, podamos llegar a una solución que sea la mejor para el Perú, que al final, introduciendo las energías renovables con la estabilidad del gas, los peruanos podamos tener una menor tarifa, y no una menor tarifa a las 4 de la tarde y una mayor tarifa en la hora pico de las 7, 8 de la noche, sino una menor tarifa en total, digamos. Eso es lo que se quiere. Entonces, ojalá esa discusión termine bien. ¿Qué más? Bueno, y el tema del cambio energético la exposición al cambio climático, la exposición al cambio climático que hoy nos afecta tanto en todo el mundo. Bueno, y finalmente, en el tema de la distribución, ojalá podamos avanzar en la distribución de las 7 regiones pronto. Creo que eso va a ser un hito bien importante. Ojalá podamos avanzar en tener un distribuidor aquí en el sur, que hoy tenemos, que por encargo tomó Petroperú, y ojalá podamos reflexionar como país por qué
porque en el sector vemos cada vez una presión regulatoria cada vez más, que ha hecho que se fuera el distribuidor del sur, que hoy están poniendo en jaque al distribuidor del norte, que el distribuidor de ICA también ha estado en jaque, que podamos tener una regulación que no solo vea el corto plazo del año que viene de cómo hacer para que la tarifa sea más barata, exprimiendo y tratando de sacar el último jugo de la regulación de la tarifa de ese año, sino que pueda tener una visión de más de largo plazo. Creo que sería un grandísimo fracaso como país si vía la regulación, la impredictibilidad de la regulación, la discrecionalidad del regulador, porque si el regulador tiene una discrecionalidad que no le da la tranquilidad a los inversionistas para hacer estas grandes inversiones, porque estos son grandes inversiones, y estas grandes inversiones son grandes inversiones en infraestructura. Yo siempre digo, veamos el grandísimo éxito que han tenido las líneas eléctricas. ¿Por qué no podemos copiar el gran éxito que han tenido las líneas eléctricas en hacer líneas y en tener esquemas que los hacen predecibles, que no tiene lo que tenemos hoy en el sector de gas? Que, digamos, mañana se discute la tarifa y el regulador tiene un grado de discrecionalidad tan grande que los inversionistas dicen, uy, pero ¿y así cómo invierto? Entonces, ahí terminaremos en Bolivia, terminaremos sin inversionistas, porque ¿qué inversionista va a invertir estas grandes cantidades de dinero si no tiene predictibilidad? No las van a hacer. Nosotros estamos proponiendo invertir $2.000 millones, pero vemos con preocupación la predictibilidad de la regulación. Y eso es hoy una gran reflexión que tenemos que hacer en los entes reguladores, digamos, no solo ver y ganar los réditos de tratar de ajustar mañana, el año que viene, la tarifa lo menos posible, sino este gran fracaso que tuvimos en el sur, digamos, el hecho de que el distribuidor se haya ido, que ahora tengamos un pleito tremendo con el distribuidor del norte, porque la predictibilidad de la regulación los pone en una situación de absoluta vulnerabilidad. Entonces los nuevos inversionistas, y ahí nos ponemos a nosotros, ¿cómo vemos eso? Con muchísimo temor, ¿no? Y entonces, digamos, cómo empresas como la nuestra, que estamos dispuestos a invertir $2.000 millones, sería una de las inversiones privadas más grandes del país, pero necesitamos predictibilidad. Bueno, eso es todo. Bueno, estas son las reflexiones finales. Ya hemos hablado un poco sobre la necesidad de fortalecer la cadena de suministro y los requisitos. Confianza en reglas claras, confianza con instituciones sólidas, técnicas y transparentes, y con un Estado que cumpla sus labores. Gracias.